Nosotros nos quedamos aquí a meditar en la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. El domingo pasado yo nomás quería limitarme a un tema que dimos el domingo pasado. Sin embargo, sentí que la parte teológica, la parte espiritual, bíblica, no lo retomamos muy a detalle, que es la parte fundamental. Independientemente que lo que se maneje en cuanto al coronavirus es precisamente muchos datos o mucha información técnica, médica y científica, pues nuestra esperanza debe de estar fundamentada y cimentada en la palabra de Dios y en sus promesas. Por eso quisiera retomar este tema, hermanos, seguir continuando analizando esta cuestión. Lo del domingo fue como un tráiler, por así decirlo. Entonces, quisiera recordar algunas cosas de manera rápida. No nos vamos a detener en lo que vimos el domingo pasado, pero sí hay unas cuestiones que sí debemos de tratar ya más detalladamente. Lo que voy a dar en estos 5 minutos va a ser solamente un recordatorio de lo que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Dijimos que el coronavirus, dijimos el domingo pasado, que fue precisamente un virus que surge en el año 2019. No fue algo que surgió en febrero ni en este mes de marzo. Fue algo que surgió precisamente en el mes de noviembre del 2019. Y se le llama precisamente coronavirus porque tiene la forma de la corona solar, ¿sí? Tiene una forma de corona solar. Por eso es que se le dio el nombre de coronavirus. Vamos a ir mencionando algunas cosas. Y de manera introductoria, ya habíamos dicho precisamente, nos habíamos hecho la pregunta que si el coronavirus es una pandemia. Yo creo que esta pregunta es ilógica, pero vamos a dando respuesta conforme vayamos desarrollando. En este tiempo, hermanos, en lo particular yo ya no soy muy dado a leer tantos periódicos. Antes, cuando estaba en la carrera, sí me daba el tiempo para leer periódicos, distinta información, distintas cosas, ¿verdad? Entonces, es muy importante considerar eso. Ahora, también hablar del coronavirus, haríamos la pregunta, ¿es una pandemia? ¿O es verdaderamente una guerra comercial lo que se está suscitando? Esa es la pregunta. Porque, de acuerdo a lo que he estado estudiando, hermanos, hay muchas personas que comentan eso. Yo no estoy diciendo que así lo sea, por eso estoy diciendo la pregunta. ¿Es una guerra comercial? Ahorita vamos a ver algunos aspectos, ¿verdad? Si realmente detrás de todo esto está un hombre que le haya manipulado algo, pobre de él cuando tenga que darle cuenta a Dios. Pero vamos a continuar. ¿Será acaso esta una arma biológica? ¿Sabe por qué decimos esto? Porque en Wuhan, donde se suscitaron el brote del coronavirus, ¿sabían que en ese lugar se encuentra uno de los laboratorios más grandes de armas biológicas? En ese lugar. Muchas personas creen que fue un accidente. No lo sabemos. Por eso estoy haciendo la pregunta, ¿es un arma biológica? ¿O realmente es simplemente pánico social? Vemos que, y lo digo pánico social, hermanos, porque es interesante cómo los medios de desinformación, muchos de ellos, por politizar la cuestión, desinforman. El domingo pasado, hermanos, mataron a un hombre llamado José Curi Slim, el primo familiar de Carlos Slim, y el lunes resucitó que realmente no había muerto. Entonces, hay que tener cuidado con los medios de información también, hermanos, porque tienden a ser también muy alarmistas, ¿sí? Esto es algo bien importante porque debemos de considerar estas cuestiones. Y también, lo que también he visto mucho en redes, ¿será acaso el principio del apocalipsis? ¿O de un apocalipsis? Porque eso fue lo que pasó también cuando estaba en el 2012 con el calendario maya, con la gripe aviar, con el H1N1, con un montón de cosas. Siempre citan Mateo capítulo 24, versículos 7 al 8, donde dice que habrá pestes, dice. Habrá epidemias, habrá plagas. Si realmente leyeran lo que está antes, entenderían a lo que se estaba refiriendo el Señor. La pregunta del versículo 3 del capítulo 24
tenía que ver con la pregunta que le estaban haciendo los discípulos sobre la destrucción de Jerusalén. Obviamente que también le preguntan sobre el fin del siglo y sobre la segunda venida, pero en este contexto, en los versículos 7 al 8, estaba hablando particularmente de la destrucción de Jerusalén. Y fíjese que es interesante porque ya lo hemos abordado desde este púlpito y hemos dicho que es interesante cómo en el capítulo 24, cuando habla acerca del fin del siglo y cuando habla acerca de la segunda venida, el tema esencial del maestro tiene que ver con prepararte, con velar, ¿sí? Independientemente que da algunas señales de que las personas van a estar comiendo, bebiendo, dándose en casamientos, como lo dice más adelante el capítulo 24, el enfoque que le da el maestro a ese texto o a ese contexto viene en el capítulo 25, donde nos habla acerca de 3 parábolas que nos hablan acerca de la preparación. No es tanto la fecha, el día y la hora, sino si verdaderamente estamos preparados para el encuentro con nuestro Dios. Eso es lo fundamental. Ahora, ya nos hicimos la pregunta en aquella ocasión, ¿qué podemos decir del coronavirus, verdad? Y dijimos precisamente en primer lugar que el coronavirus sí es una amenaza real, hermanos. O sea, sí existe, sí está sucediendo, porque hay círculos, hay hermanos que piensan que no es cierto. La verdad es que sí está afectando a las personas, ¿sí? Vamos a mencionar de manera rápida esto, hermanos. No me voy a detener mucho en estas cuestiones. Bueno, ya dijimos que precisamente ya es considerada una pandemia, es decir, que este brote, este virus, ¿verdad? Ya abarca países, abarca continentes, ya abarca inclusive más de 2 continentes, entonces ya es considerado una pandemia, ¿verdad? Ahora, ¿saben qué es interesante de esto, hermanos? Que, bueno, este tema lo preparé la semana pasada, pero la semana pasada, hoy empecé a ver algunas gráficas, que los menos perjudicados en este problema del coronavirus son los países tercermundistas, son los menos afectados. Fíjense, hermanos, fíjense si en las noticias están pasando las listas de África, a ver si están pasando cuántos mueren, cuántos infectados. O en Latinoamérica sí hay casos, ¿verdad? Pero son contados, igual nuestro México. Nosotros no somos tercermundistas, ¿verdad? Pero ya hay casos que se deben de considerar. Inclusive ahorita hace un momento estaban diciendo que hubo el segundo muerto por coronavirus, pero hay que checar esa información. Luego, otra cosa, dijimos que también es un microorganismo acelular, ¿sí? Es un microorganismo acelular. Significa que el coronavirus, ¿sí? El coronavirus no es una célula, a diferencia de una bacteria. ¿Qué quiere decir esto? Que sea acelular. Que la composición de un virus es que se tiene que pegar a algo si no muere rápido. El coronavirus es un microorganismo acelular que solamente se ve con microscopio. Es una proteína recubierta de lípidos, es decir, de grasa, ¿sí? Que cuando uno tose o estornuda puede precisamente quedar en el aire, ¿verdad? La nube de gotas de saliva flotando entre 2 y 3 horas. Pero si la persona limpia, si la persona orea y viene bien aseada a su casa y limpia, decía nuestra hermana Uzi el domingo que las partes, por ejemplo, este tipo de microorganismos puede durar hasta días cuando se pega al metal, o puede durar un día en el caso de la madera o plásticos. Por eso recomiendan que se utilice pinol, cloro, todo eso en la limpieza del hogar. Pero en realidad este virus dura muy poco, hermano. Dura muy poco, a diferencia de una bacteria, porque es acelular. Por eso es bien importante que consideremos este tema. Por eso recomiendan mucho, hermanos, que se laven las manos con jabón, porque como está recubierto de lípidos,
al momento de lavarte las manos con jabón, el jabón rompe precisamente y acaba con la grasita. Por eso es bien importante que estén diciendo que constantemente nos estemos lavando. Y esto es algo muy interesante también, hermanos, porque mucha gente está bien preocupada comprando geles antibacteriales, cuando el coronavirus no es una bacteria, es un virus. ¿Sí? Entonces eso se ataca de otra manera. Están comprando geles antibacteriales a raudales, cuando en realidad no tiene la tanta potencia como la va a tener lavarse las manos con jabón y con agua y durar 20 segundos así. Entonces esto que les estoy diciendo lo está repitiendo el secretario de salud todos los días a las 7 de la tarde, de lunes a viernes. Esto que les estoy diciendo. Entonces el tema del coronavirus pues se ataca precisamente con antivirales, ¿verdad? Esto ya lo dijimos el domingo, ¿sí? Ahora, también comentamos cómo en la problemática de las muertes diarias, obviamente que este dato yo lo tomé el 9 de marzo de este año, ¿verdad? Y fíjense la lista, esa línea amarilla tiene que ver con el lugar en el cual se encuentra el coronavirus, ¿verdad? En primer lugar se encuentra la tuberculosis, la hepatitis B y la neumonía. Es decir, hay más muertes por esos casos, ¿sí?, que por coronavirus. Ahorita obviamente se ha alzado, ¿verdad?, por la cuestión de Italia y de España, pero ahorita vamos también a considerar otras cosas, inclusive que la influenza. La influencia precisamente acarrea más muertes. Por eso me topé con este meme que decía, este meme en las puertas de San Pedro, ¿verdad?, en el concepto católico, ¿verdad?, dice que hay más muertes por diabetes, por infartos, por SIDA y por la guerra que por el mismo coronavirus, ¿verdad?, que esa alfombra roja, ¿verdad?, de los muertos por coronavirus. Eso es algo bien interesante, hermanos, cómo los medios han retomado el tema. Ha sido precisamente el tema de los medios en este momento, cuando hay otros males, hermanos, que realmente están perjudicando a la humanidad. Eso es algo muy interesante pensar, cómo lo han tomado como su caballito de batalla, el tema del coronavirus. Por eso decimos, es un tema real, no podemos taparnos los ojos. Y también dijimos que hay millones de virus, hermanos. Hay alrededor de 500 tipos de virus en nuestra naturaleza, de los cuales solamente se han estudiado entre 35 y 65, ¿verdad?, tipos de virus que el ser humano precisamente, mejor dicho, entre 35 y 65 coronavirus. ¿Sabían ustedes que el coronavirus se descubrió en los años 60 y que desde entonces el ser humano ha vivido precisamente en relación con el coronavirus? Alguna vez en nuestra vida a lo mejor hemos tenido coronavirus y lo hemos superado, hermanos, porque hemos estado viviendo con el coronavirus. Sin embargo, el que surgió ahorita pues fue precisamente uno que mutó y evolucionó. Solamente de esos 65, solamente 5 pueden afectar al ser humano. No sé si ustedes han visto a los perritos, ya lo dijimos el domingo. Hay un tipo de coronavirus que, sobre todo los coronavirus, le pega mucho a los animales, ¿sí? Y hay un tipo de coronavirus que le pega a los perros, el famoso moquillo. Es una clase de coronavirus. Entonces, ya mencionamos, hablamos mucho acerca de eso, ¿verdad? Hubo otros coronavirus, como por ejemplo el MERS, ¿verdad?, que surgió en Medio Oriente, ¿sí?, el MERS, y también el famoso, déjenme poner aquí, el famoso SARS, que salió en el 2002, ¿verdad?, y otros coronavirus que han estado surgiendo durante ese tiempo. Se dice y se cree que este coronavirus, ¿verdad?, inclusive el SARS se lo atribuye a la famosa sopa de murciélago. ¿Sí? Así que, hermano Saúl, a usted que le gusta comer cosas nuevas, descarte la sopa de murciélago, ¿verdad?, porque dicen, no sé, no me consta, ¿verdad?, que de ahí precisamente surgió esto. Y no solamente la sopa de murciélago, hermanos, hay un montón de cosas que ellos andan comiendo precisamente, hermanos. Entonces, esto es algo a considerar también, ¿verdad? También comentamos que el 2%, bueno, esto fue un dato que precisamente lo da un pastor, un predicador bautista llamado Miguel Núñez,
infectólogo, especialista en infectología. Él dice que de 100 casos de personas que tengan coronavirus, solamente el 18 de esos 100 personas, el 18% puede llegar a un estado crítico, ¿sí? A un estado grave. Y de esos 18, solamente el 2% puede morir. Independientemente que sea un 2%, hermanos, independientemente de 100 personas mueran 2, pues es muy triste que mueran. Y comentaba este infectólogo que el caso de muertes tiene mucho que ver con el sistema inmunológico. Esa es la clave, hermanos. El sistema inmunológico. Dicen que el coronavirus es lo que ataca. De hecho, la medicina que están sacando los cubanos en este momento y tiene que ver con reforzar el sistema inmunológico. No tanto que sea un antiviral, sino fortalecer el sistema inmunológico. Por eso dicen que entre los afectados, hermanos, los que más pueden tener este problema son los adultos mayores y son los niños. De manera providencial, no hay casos de niños muertos, no hay casos de niños infectados. Eso es gracias a nuestro Dios. Entonces, los que están de alguna u otra forma padeciendo esto son los adultos mayores con ciertas características: enfermedades crónicas, diabetes, SIDA, que la persona fume bastante, que tenga un sistema respiratorio débil. Ese tipo de cosas contribuyen de alguna otra forma, hermanos, a que el coronavirus se vuelva agresivo en nuestra vida, ¿sí? Ahora, si sabemos que el coronavirus es una amenaza real, ¿qué debemos hacer? Ya también lo dijimos, hermanos. Las recomendaciones básicas que ha hecho el gobierno, ¿sí? Desinfectar en primer lugar, desinfectar frecuentemente aparatos electrodomésticos, la mesa, los muebles, sobre todo las perillas, donde haya fierro, donde toquemos. Eso es porque les digo que el metal es donde puede durar más el coronavirus. Dicen que hasta 48 horas. Entonces, no saludar de mano y de beso. Ya el hermano Ezequiel nos estaba saludando de codito, ¿verdad? Y yo sé que la hermana Juliana a todos nos quiere dar besos, ¿verdad? Nos quiere saludar besos, pero yo he escuchado, hermanos, que debemos de tomar nuestras medidas al respecto. Sin embargo, esta medida de no saludar se debe de enfocar prácticamente a aquellos que traen algún tipo de gripe. Sin embargo, con la histeria y con la preocupación que hay ahorita, pues sí deberíamos mantener nuestra distancia, ¿verdad? Entonces, eso es a consideración de cada quien, ¿sí? Porque les digo, nuestra fe, nuestra vida, nuestra esperanza está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Porque inclusive en todo esto el Señor está al control de todo, como lo vamos a ver enseguida. Decía el lavado de manos frecuentes, 20 segundos, ¿verdad? Con jabón. Y también, hermanos, esto es algo muy importante. Si te sientes enfermo, acudir al servicio médico. Es bien importante decir, hermanos, que una de las recomendaciones que están haciendo las autoridades sanitarias es precisamente que si tenemos algún tipo de gripa, que permanezcamos en aislamiento voluntario, ¿verdad? Con los cuidados que requiere precisamente esa clase de aislamiento. Por ejemplo, la tradicional caldito de la abuela, de verdura con pollito. Y si se quiere poner más intenso, con pata de gallina, ¿verdad? Cuando yo anduve allá en Palitla, me acuerdo que amanecí con sinusitis, hermano. Y le dije a la hermana, ¿no tiene por ahí un paracetamol para la sinusitis? Y me dice, no, hermano, pero ahorita le preparo algo. Y que me preparó un caldo de pura pata de gallina, hermanos. Y a mí no me gusta, no, o sea, pero pues le di sus chupadas a la pata de gallina porque, pues, ni modo. Dice que tiene mucho calcio, que tiene muchos nutrientes, pues hice el esfuerzo, hermanos, pero no me gustan, o sea, no me parece así, un poco atractivo, suculento, por así decirlo, ¿verdad? Pero dice que tiene muchos nutrientes, no sé.
La verdad de todo, hermanos, por ejemplo, el uso de cubrebocas. Hermanos, el cubrebocas no le va a cubrir de nada, porque el coronavirus solamente lo recomiendan para las personas que traigan gripa. Es lo que recomiendan. O el cubrebocas 95, hay un número de cubrebocas que lo utilizan ya para operaciones y todo eso, ¿verdad? También se ha vuelto una histeria sobre el cubrebocas, hermanos. Es decir, recomiendan que solamente las personas que tengan gripa. Porque, por ejemplo, si tú te pones el cubrebocas y no tienes ningún síntoma, acuérdate que el coronavirus, este virus, se va a pegar a cualquier tipo de mucosa, llámese de la boca, de la nariz o de los ojos. Porque los ojos, el líquido que tenemos en los ojos también puede entrar por ahí, ¿sí? Y además es el tipo de cubrebocas que nosotros utilizamos y lo agarramos y lo tocamos por dentro, ya queda infectado. Y hay personas que usan cubrebocas por semanas, el mismo, imagínense. O sea, se está utilizando y se están comprando cosas por el pánico que hay, sin realmente considerar algunas cuestiones técnicas. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita, hermanos? Algo que se me haya pasado sobre las recomendaciones. Son recomendaciones muy básicas, ya las hemos escuchado, hermanos, bastante en este tiempo, ¿sí? ¿Algo que quieran adicionar a lo que hemos dicho? ¿No? Bueno, hermano Saúl, ahorita, Sí. hermano Saúl. Que el calor mata al virus. Así es. Que entre menos estemos expuestos a lo fresco, que a veces hasta el aire acondicionado o tomar bebidas muy frías acelera más al virus, pero el tomar bebidas calientes o el estar en calor mata lo que es el virus. Eso sí es cierto. 28 grados, no me equivoco, Sí, ¿no? 28 grados es lo que soporta. Pero también recomiendan mucho el ejercitarse para que el cuerpo vaya entrando en calor. Ándele, ya ve, también el calorcito mata precisamente a esta clase de virus. ¿Iba a comentar algo? Sí, hemos visto algunas maneras de prevención, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en la limpieza. Sobre todo. Yo también pienso que en algunas ocasiones donde va a haber un conflicto, algo así parecido como a lo de ahora, pues se acostumbra a prevenir, dotarse de alimento, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, alimentos imperecederos como granos y que duran más, ¿verdad? Así es. Y verduras lo más que se pueden conservar, ¿verdad? Porque ya veo lo que estaba pasando en Estados Unidos, pues Sí. va a haber un momento en que si se agrava la situación, Sí. pues va a haber cierre, ¿verdad? De mucho negocio, mercado y todo. Entonces, pues yo pienso que deberíamos de almacenar Sí. De alimentos. prevenirnos. Sí, de prevenir, como prevención y como también pues hacer un ahorrito, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, comprar algo de garbanzo, lentejas, habas y ponerlos en un lugar seguro Así es. y estar dándole vuelta, ¿verdad? La siguiente semana o Claro. la siguiente quincena, comprar, ir usando así en cadenita. La hermana Nelly ya se fue a lavar las manos. Efectivamente, prepararnos en ese aspecto. Y sobre todo dicen, yo siento que mundialmente, hermanos, yo siento en lo personal, que ahorita este coronavirus está en su tope, está en su pico. Esperemos que ya no ascienda más, ¿verdad? Y que empiece a descender. En México todavía no estamos en fase 1, sin embargo, debemos de tomar nuestras medidas. Esas recomendaciones son muy apropiadas, ¿verdad? Dicen que la parte fuerte son estas 2 semanas que vienen. Eso es lo que dicen, ¿sí? Por eso fue el tiempo que se le dieron a los estudiantes, ¿verdad? Del 20 de, ¿dónde estamos a 20, ¿verdad? Desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril, ¿verdad? Entonces, vacaciones para los maestros, bueno, dicen que tienen que ir. ¿Sí es cierto, hermana Rubí? ¿Que van a ir? Cuando no estén grabando, contesto. Ok. Pero las madres pues no van a tener vacaciones, ¿verdad? Ahí van a tener los pequeños. Entonces, hermanos, si ya sabemos que el coronavirus es una amenaza real
¿qué debemos hacer como cristianos? Esa es la pregunta, ¿sí? En primer lugar, no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes. Debemos de tomar nuestras medidas. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer ahí en Hechos capítulo 8, versículo 1. Alguien que me apoye con esa lectura, por favor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en Jerusalén, que era el epicentro espiritual, cristiano, por así decirnos, empezó a haber precisamente una gran persecución, una gran amenaza? Y los cristianos tuvieron que huir, tuvieron que tomar sus medidas para resguardar su vida. Y no quiere decir que sean cobardes, y no quieren decir que no estaban confiando en Dios, ¿sí? Esto fue una medida que ellos tomaron, porque no fue el único ejemplo, hermanos. Vamos a leer ahí en Hechos capítulo 12, versículo 17. Hechos capítulo 12, versículo 17, por favor. Alguien, fíjense que en el contexto de lo que viene en el capítulo 12, vemos que Jacobo fue muerto a espada precisamente por el rey Herodes, ¿verdad? Y Pedro es encarcelado. Y fíjense la medida que tomó la iglesia primitiva. Hechos capítulo 12, versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y se fue a otro lugar. ¿Por qué? Porque su vida precisamente estaba en peligro. Entonces podemos ver bastantes ejemplos, hermanos, de cómo precisamente la iglesia primitiva tomó su distancia sobre ciertos peligros que había. No es nada malo, hermanos, tomar medidas preventivas, ¿sí? No podemos ser irresponsables en este tema. Máxime, hermanos, cuando si de repente hay un hermano que traiga gripe en este tiempo, debe de tomar sus precauciones, debe de aislarse, hermanos, por amor a los otros hermanos. Por eso recomiendan mucho que las personas que tengan gripe, ¿verdad?, independientemente que sea coronavirus, ¿verdad?, que se resguarden, que estén en aislamiento. Ahora, hay muchos ejemplos en la Biblia cómo se tomaron medidas o precauciones. Por ejemplo, en el caso de José, ¿verdad?, cuando asesoró a Faraón para que cuidara precisamente y almacenara, como decía, ¿cuál es su nombre? Disculpe, ya se me olvidó. Javier. Como lo decía Javier, por el consejo de José, Faraón y todo Egipto almacenó granos y todo tipo de cosas por la sequía que iba a haber, ¿sí? Entonces es bueno tomar sus medidas. Ahora, ¿qué podemos decir del coronavirus? Bueno, que el coronavirus, mis hermanos, es uno de los resultados del pecado, ¿sí? Es uno de los resultados del pecado. Hay muchos resultados, ¿sí?, del pecado, pero cuando hablamos acerca del coronavirus como un resultado del pecado, nos estamos refiriendo que la enfermedad, que la aflicción, ¿verdad?, que la pestilencia, la plaga, viene siendo consecuencias precisamente de que vivimos en una raza caída. Es a lo que voy, ¿sí? Para ello vamos a precisamente leer Génesis capítulo 1, versículo 31. El primer argumento para establecer esto es porque la creación está sujeta a maldición. Vivimos en un mundo maldito, hermanos, ¿sí? Vamos a leer, seguramente usted lo conoce, Génesis capítulo 1, versículo 31, por favor. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde de la mañana, el día 6. Fíjese, hermanos, este versículo nos está diciendo particularmente que todo lo que Dios había hecho, ¿sí?, el universo, la tierra, el mar, la luz, los planetas, los soles, las estrellas, la vegetación, los animales acuáticos, terrestres,
la vegetación, el ser humano, Dios lo había hecho bueno en gran manera. Toda la creación fue hecha sin pecado, sin maldición. Fue hecha perfecta la creación, hermanos, sin falla. Pero nosotros sabemos cómo desobedecieron, tanto Adán como Eva. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 17. Primero el 17. Este versículo es importante para entender el tema del coronavirus. Génesis capítulo 3, versículo 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjense, hermanos, aquí este versículo nos está diciendo que la creación está maldita. ¿Sí? La creación por el pecado, fíjense muy bien lo que voy a decir, está dañada. Está dañada. Dios le había dicho a Adán y Eva, primero a Adán, y Adán se lo dijo a Eva, de que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieran ciertamente iban a morir. Pero es bien importante, fíjese cómo dice el versículo 18, es interesante el versículo 18 de ese capítulo. ¿Alguien que lo lea? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Fíjense, hermanos, ese versículo, obviamente cuando lo leemos, tiene que ver precisamente de primera mano, se refiere a las problemáticas que iba a tener Adán al momento de sembrar. Pero cuando dice espinos y cardos te producirá la tierra, es una sinécdoque. ¿Qué es una sinécdoque? Se utiliza la frase para definir la sinécdoque, el todo por la parte por el todo y el todo por la parte. Que cuando se refiere a una cosa, se estaba refiriendo a la totalidad de una misma cosa. Es decir, que cuando dice espinos y cardos te producirá la tierra, se estaba refiriendo a toda la naturaleza. Toda la naturaleza quedó maldita. Toda la naturaleza iba a crear mecanismos de autodefensa. ¿Por qué cree que el coronavirus trata de buscar una célula o busca algo precisamente para agazaparse y coexistir? Y entre más fuerte se haga el coronavirus, más problemas va a acarrear al ser humano. Porque más enfermo sea una persona, es decir, que ese virus es más fuerte en su organismo. Buscan sobrevivir. Por eso en un principio la rosa no tenía espinos, pero como la tierra quedó maldita, tuvo que crear un mecanismo de autodefensa llamado espinas por las amenazas externas. La misma naturaleza creó su mecanismo de autodefensa, hermanos. Eso es lo que quiero que entiendan. Y en un afán de sobrevivir, precisamente, pues tenemos cantidad de cosas, ¿verdad? Bacterias, hongos, virus, etc. Y no solamente eso en el plano microscópico, sino también que entre los mismos animales se están matando los unos a los otros. Sin embargo, no hay peor virus, no hay mayor agente determinador o exterminador, mejor dicho, como el ser humano. El ser humano, dicen algunos memes, que es el peor virus que hay en la raza humana, en la tierra. ¿Por qué? Porque ahorita con lo que ha estado pasando, hermanos, hicieron una toma de la NASA en Wuhan, China. Usted sabe que los chinos se destacan porque es un país o es un lugar, porque son varias regiones ahí muy grandes, se destacan por ser muy contaminadas. Le tomaron una foto satelital a toda el área de China y ya no se ven nubes de contaminación. En Venecia, en Italia, donde precisamente están ahí entre los ríos, las barcas y andando, porque es el medio de transporte que ellos tienen, hermanos, en Venecia. En vez de tener calles, tienen ríos, imagínense.
Entonces sus medios de transporte eran las barcas. Ahorita con el coronavirus ya no hay nadie transitando los ríos, inclusive ya hay peces y cantidad de animales acuáticos. Acá en Canadá ya andan los alces, los venados, etcétera, andando libre precisamente entre las comunidades donde hay poblaciones, porque antes los cazaban furtivamente. Este tipo de cosas, de alguna otra forma, como que la naturaleza y la creación de Dios como que tomó un respiro. Eso es lo que yo he estado observando. Entonces, hermanos, vemos que la creación está sujeta a maldición. Y dice Romanos 8:20, sujeta a vanidad, dice. Perdió su propósito en el momento que el ser humano pecó, pero está esperando, ¿verdad?, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que lo que la creación está esperando es que Jesucristo venga por segunda vez. La creación se está adoleciendo, la creación está gimiendo como si tuviera los dolores de parto por todas las cosas que el ser humano le está haciendo. Pero también una segunda cosa, ¿por qué decimos esto? Que el coronavirus es uno de los resultados del pecado. Bueno, mis hermanos, porque la creación vive en completa rebeldía contra Dios. Ahora, voy a aclarar algo. Le puse la creación por una cuestión de homilética, ¿verdad? Para no poner porque la raza humana, porque los hombres, le puse la creación, me refiero al ser humano, vive en completa rebeldía contra Dios. Eso es una realidad. Y sabemos, hermanos, sabemos muy bien que el ser humano, en su naturaleza pecaminosa, ¿sí?, busca rebelarse a nuestro Dios. ¿Y cuál es esa esencia del pecado? Yo sé que lo he repetido bastante, pero es importante volver a retomarlo. Génesis capítulo 3, versículo 4, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿El 5? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es la verdadera, ese es el corazón del pecado, ¿no? Cuando la serpiente antigua, Satanás, le dice a Eva: vas a ser como Dios, vas a ser tu propio Señor, tu propio amo. Ahí viene la poesía de Octavio Paz o Amado Nervo, que cada quien es arquitecto de su propio destino, cada quien es su propio Dios. Sí, es Amado Nervo. Hermanos, esa es la mayor mentira que hay en el ser humano, en la tentación que tuvo Eva. Dice: seréis como Dios, dice. Sabiendo, esa palabra sabiendo trae la idea de la experiencia. Probablemente Eva no lo había comprendido totalmente, pero dice: sabiendo el bien y el mal. Es decir, experimentar gozo, felicidad, placer, pero por el otro lado, experimentar tristeza, aflicción y enfermedades. Por lo tanto, las enfermedades son parte de nuestra naturaleza caída. El ser humano es un ser caído, hermanos, que vive en una creación caída. Y fíjese muy bien, hermanos, que a veces Dios utiliza el tema de la enfermedad, de las plagas, de las epidemias, para de alguna u otra forma aplacar la rebeldía de las personas o darle su merecido. Vamos a leer Éxodo capítulo 9, versículos 14 al 16, por favor. Éxodo 9, versículos 14 al 16. Alguien que lo tenga, que le dé lectura, por favor. 9, 14 y 16. Sí, por favor. Dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra.
Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Gracias. Dios utiliza las plagas, las pestilencias, en estos aspectos, alguna clase de esta naturaleza, para hacer entender a las personas, ¿verdad? Ahora, en este caso, Egipto era merecedor de estas plagas por el pecado y por la osadía, o prácticamente por la rebeldía que había en su corazón. Ahora, ¿esto quiere decir que Dios castiga a las personas que están en rebeldía? No estamos diciendo eso, porque en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que fueron afligidas y que realmente no tenían por qué sufrirlos, como quienes se les viene a la mente, personas que sufrieron mucho y que no lo merecían, y sin embargo tuvieron, pobre Job, imagínense, ¿quién más? En el Nuevo Testamento, Jesucristo, Pablo, la lista está en segunda carta a los Corintios 11, Epafrodito, que por causa de andar predicando le llegó una enfermedad tremenda, ¿verdad? Esteban, que fue apedreado. ¿Verdad? Entonces, así como el sol brilla sobre justos e injustos, creo que también las aflicciones las podemos experimentar, cristianos y no cristianos, y también hablando acerca del coronavirus, porque de repente sacan el Salmo 91, ¿verdad? Que morando bajo las alas del Altísimo y ninguna plaga y pestilencia me va a tocar. Ahorita no lo vamos a alcanzar a ver, pero vamos a ver parte del Salmo 91 también. Está muy interesante, porque en 3 ocasiones se habla acerca de pestes, pestilencias y plagas. ¿Cómo Dios nos puede proteger a eso? Probablemente en esta clase no lleguemos a ese punto, lo vamos a dejar para otro momento, pero es importante que usted entienda que el ser humano vive en rebeldía. Pero vamos a leer el capítulo 15, versículo 26 de Éxodo. Capítulo 15, versículo 26. 15, 26 de Éxodo, por favor. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y dijo: si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Te das cuenta? Porque yo soy Jehová tu sanador. Pero ¿cuáles son los requerimientos para apropiarme de ese concepto, o para apropiarme de ese Dios que se presenta como Jehová sanador? Tenemos que obedecer sus mandamientos, tenemos que guardar sus estatutos, tenemos que buscarle en oración, tenemos que buscarle y caminar con él, hermanos. Entonces es algo bien interesante esto, hermanos, porque dicen que más que en otro tiempo, hoy, en este momento, en este tiempo del coronavirus, es cuando más se ha predicado el Evangelio y se ha convertido más gente al Señor en China, que es un régimen totalitario, comunista, precisamente, donde no se permite precisamente que se predica así como se ha hecho aquí en San Bernabé los sábados. Ahí no se permite eso. Pero hoy, en este tiempo, es cuando las personas han preguntado más acerca de nuestro Señor Jesucristo y acerca de la salvación. Dios tiene sus razones y sus motivos. Ahora, ya con esto cerramos esta clase. ¿Por qué decimos que el coronavirus es ¿verdad? Uno de los resultados del pecado? Bueno, pues porque la creación está siendo juzgada, hermanos. La creación está siendo juzgada. Y para ello vamos a Apocalipsis. Estos textos, ya para cerrar este estudio, ¿sí? Apocalipsis capítulo 5. Yo le voy a dar lectura, hermanos. Apocalipsis capítulo 5 en adelante. Voy a estar deteniéndome en algunas cosas para ir explicando, ¿ok? Y vi, capítulo 5, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Eso se refiere a Dios. Y el que estaba sentado en el trono, un libro, ¿sí? En este caso, de acuerdo, en aquel tiempo no existían los libros como tal, entonces debemos de considerarlo precisamente un rollo, por así decirlo, ¿sí? Dice un libro
escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Por eso decimos que era precisamente un rollo. Entonces, ese libro, ese rollo, ¿qué viene a representar? Viene a representar el plan eterno de Dios. ¿Cuál es ese plan eterno de Dios? Vamos a continuar leyendo. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie, un cordero como inmolado. ¿Sí? Ese cordero como inmolado hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Recuerden que no había ninguno en el cielo que podía abrir precisamente el libro o el rollo. No podía precisamente, el único que fue el cordero que estaba como inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Por ello, mire el capítulo 6. Dice: vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, ¿sí? Y le fue dada una corona. El caballo blanco y la corona son símbolos de victoria, porque dice al final del versículo 2: y salió venciendo para vencer. Ese era el propósito del jinete y del caballo blanco. Salió para vencer. Puede haber mucha disputa sobre el simbolismo, pero de acuerdo a lo que he analizado y de lo que he estudiado, este es un simbolismo. Acuérdense que son visiones, ¿sí? Eso es un simbolismo del Evangelio, ¿sí? Dice el versículo 3: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, es decir, rojo, es decir, como de sangre, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este es un simbolismo de la guerra, de la sangre derramada. Luego dice el siguiente versículo 5: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, ¿sí? El caballo negro simboliza luto, dolor, sufrimiento, sequía y falta de comida. Y el que lo montaba tenía una balanza, ¿sí? Una balanza en la mano. Este tercer jinete va a simbolizar la escasez económica, las recesiones económicas, ¿sí? Y luego en el versículo 6 viene el propósito de la balanza. Versículo 7: cuando abrió el cuarto sello, pongan atención aquí, ese es al que quería llegar. Versículo 7: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo. Y la palabra amarillo ahí es Juan utilizó la palabra griega cloros, que significa verde pálido, es decir, color de la carne muerta. Y sigue diciendo el versículo 8: y el que lo montaba tenía por nombre muerte, que es el que reclama los cuerpos, y el Hades, que es la morada de los espíritus. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad. Y la palabra mortandad ahí se refiere a pestes o epidemias, y con las fieras de la tierra. Apocalipsis, la palabra así directa de lo que significa Apocalipsis es revelación. Pero cuando desmenuzas la palabra, varios de los comentaristas dicen que la palabra Apocalipsis realmente significa estar bajo juicio. Acuérdense que el que abrió o el que quitó estos sellos, estos 4 primeros sellos, ¿quién fue?
Jesucristo. Jesucristo. Era el único digno. Fue el único digno. Entonces uno se podría pensar, pero ¿por qué me pasa? ¿Por qué hay coronavirus? ¿Por qué hay epidemias? ¿Por qué hay todo eso? ¿Acaso es algo que estamos haciendo mal? No, es que el mundo entero está bajo juicio. Y si bien el cuarto jinete del Apocalipsis trae las epidemias, por así decirlo, tenemos la esperanza del primer jinete que todavía, porque estos 4 jinetes están recorriendo el mundo, hermanos, constantemente. Las guerras, las recesiones económicas, las hambres, las pestes, las epidemias. Hubo una epidemia peor que fue la peste bubónica, que se llevó 1/3 de los habitantes hace un par de siglos. O sea, si algo nos decía que ya estaba el Apocalipsis, es cuando suscitó la peste bubónica. 1/3 de los habitantes, hermanos, de todo el mundo murieron. Entonces, hermanos, esto es lo que nos está diciendo particularmente, que el mundo está bajo juicio. Y eso, estas cosas que están pasando, debería hacernos pensar y acercarnos más a Dios. Porque son cosas que Dios está permitiendo. Son cosas que Dios está permitiendo. ¿Para qué? Para que las personas se acerquen más a Dios. Estas cosas que están pasando en Italia son copas de juicios que están siendo derramadas. Y para nosotros deben de ser trompetas, hermanos. Trompetas de que la segunda venida está bien cerca. Y esos sellos lo que representan precisamente es que Dios está permitiendo este tipo de cosas. ¿Por qué cree que la gente, y ese es el segundo tema, por qué cree que la gente cuando llega el coronavirus entra en una psicosis? Porque le tienen miedo a la muerte, porque no saben qué va a pasar con ellos después de su muerte, hermanos. Pero nosotros que conocemos a Cristo y que nos hemos bautizado, sabemos que precisamente nuestra vida está en las manos del Creador, no en un virus. Entonces, hermanos, esto es algo muy trascendental que debemos de considerar. Lo que nos enseñan los 4 jinetes del Apocalipsis es preparar precisamente a los cristianos para lo que venía. Tiene un aspecto directo que tenía que ver, uno directo y otro a largo plazo. Apocalipsis tenía 2 aplicaciones, uno a corto plazo y uno a largo plazo. Este mensaje fue dado precisamente a los hermanos de aquel tiempo que la estaban pasando muy mal, pero también para cada uno de nosotros, porque ¿desde cuándo no ha habido pestes? O mejor dicho, ¿desde cuándo ha habido pestes? ¿Desde cuándo ha habido guerras o recesiones económicas? Siempre han existido, hermanos, siempre han existido. Y sobre todo, el Evangelio también ha sido predicado, porque el Evangelio no nació. Si bien el Evangelio se ejecutó cuando Jesucristo murió en la cruz, dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 en adelante, que antes de la creación Dios ya había planeado precisamente que su Hijo muriera precisamente y que derramara su sangre. Entonces, hermanos, era preparar a los cristianos para lo que venía, recalcar que Dios estaba todavía al mando, subrayar que Dios les ponía límites a los problemas de los cristianos y enseñar que Dios está activamente envuelto en todo lo que está sucediendo, sea bueno o sea malo. Lo cierto en todo esto es que hay un virus mucho más letal que el COVID-19, y ese virus se llama pecado, y no se limita con ser un virus contagioso, es también como un cáncer letal que acaba con la persona en todos sus aspectos y la mayoría de los casos de manera asintomática. El virus del pecado supera una pandemia. El problema del pecado debe ser declarado como emergencia mundial, porque cobra millones de almas día a día. Mucha gente se asusta por el coronavirus, pero realmente el mayor problema de la raza humana es el problema que tiene con el pecado. ¿Cuál es la solución al pecado? La solución está en el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, esto es algo que verdaderamente debemos de considerar. Y quiero terminar con la siguiente reflexión. Utilizando la figura del coronavirus. Si yo me presentara a una persona y le dijera, ¿sabes qué? Tengo un antiviral 100% efectivo
que cura del coronavirus. La persona me va a decir dos cosas. La primera, si está sana, me va a decir, gracias, hay en otra ocasión. Ya si me llega el coronavirus, te busco. Pero la segunda opción es la siguiente. Si la persona fue a checarse y empieza a tener esas señales que indican que tiene coronavirus, el ofrecimiento que le di lo va a tomar de manera distinta. Porque si da positivo coronavirus, me va a decir, dame ese antiviral, yo quiero usarlo, yo quiero inyectármelo, yo quiero ponérmelo para sanarme. Bueno, así es el Evangelio. El Evangelio mata el virus del pecado. El Evangelio mata todas las células cancerígenas del pecado. Y no por nosotros, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la solución a todo el problema es el Evangelio de Jesucristo. Porque inclusive, hermanos, aunque nos pegara el coronavirus, nuestra alma, nuestra vida está resguardada en las manos de Dios. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Guerras, muertes, pestilencia, coronavirus. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos.